Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. La reclamación del dragón. Los ojos de Shirou comenzaron a abrirse lentamente. Estaba de vuelta en su habitación. Los sucesos del día anterior comenzaron a reproducirse en su mente. Artoria, gritó en su mente mientras se incorporaba de golpe en la cama. O lo habría hecho si algo pesado no lo estuviera reteniendo. Se quitó la manta y vio a una hermosa mujer acostada sobre él. Dormía profundamente y su cabello estaba despeinado, pero no tardó en identificarla. Era Artoria, aunque claramente mayor, pero Artoria al fin y al cabo. Sin embargo, su mirada se desvió rápidamente hacia los dos grandes bultos de carne que presionaban contra su pecho. Su cuerpo reaccionó rápidamente y su rostro se puso rojo, pero no se apartó ni gritó. Al final no fue un sueño. Shirou suspiró aliviado mientras abrazaba al amor de su vida. Artoria, aún dormida, dejó escapar un suave murmullo de aprobación cuando Shirou la rodeó con sus brazos. Resultaba casi irónico que justo ayer tuviera tantas preocupaciones, tantas cosas que le inquietaban. Ahora, con Artoria de vuelta, todo eso ya no importaba. No tenía ningún lugar al que ir, ningún enemigo al que detener, ni motivo para levantarse de la cama. Su propósito en la vida se había cumplido y, por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Hundió el rostro en su cabello rubio, aspirando el tenue aroma de su melena y el aire puro de aquella fría mañana. El simple hecho de abrazarla, de sentir su peso sobre él, era abrumador. Era extraño. Apenas unas horas antes, era un hombre destrozado, marcado por la pérdida y una búsqueda imposible. Ahora, era simplemente un hombre en la cama con la mujer que amaba, la mujer que había buscado durante toda su vida. Las décadas de soledad, la búsqueda interminable, el arrepentimiento persistente, todo parecía lejano, atenuado por la calidez de su presencia. Artoria se movió de nuevo, abriendo los ojos lentamente. Eran como los de un reptil, pero seguían siendo los mismos ojos de un verde sorprendente que él recordaba, aunque ahora suavizados por el sueño y la luz de la mañana. Una sonrisa lenta y dulce se dibujó en sus labios al contemplar su rostro sonrojado y la posesividad de su abrazo. «Buenos días, Shirou», murmuró ella, con la voz ronca por el sueño. Se estiró y, al mismo tiempo, se frotó contra él. Él contuvo la respiración cuando ella frotó su pierna contra su miembro. «Buenos días, Artoria», susurró él, esforzándose por no pensar en cosas impuras. «Eres real». Ella rió suavemente, un sonido parecido al de campanillas de viento. «Sí, y tú también». Hizo una pausa por un instante antes de acomodarse de manera que su trasero quedara ahora sobre su regazo. «Me deseas con ansias, mi consorte, mi reina». Ella rió entre dientes. «¿Te atrae tanto mi cuerpo maduro?» Shirou frunció ligeramente el ceño. «Me gusta cualquier forma que adoptes, siempre y cuando seas tú». La sonrisa de Artoria se acentuó, y un brillo travieso apareció en sus ojos. «Buena respuesta. Tendré que reclamarte en mi forma de dragón en algún momento, ¿sabes?» «Entonces aceptaré el reto», respondió Shirou, besándole el cuello. Artoria parecía dispuesta a seguir seduciendo a Shirou, pero un fuerte golpe en la puerta de la habitación interrumpió el momento. Los ojos del rey renacido se entrecerraron rápidamente y se dirigieron hacia la puerta. Un profundo siseo escapó de su garganta ante la interrupción. «Shirou, Artoria, el desayuno está listo», gritó la voz de Garret desde el otro lado de la puerta. «Saldremos pronto», gritó Shirou, provocando que Artoria hiciera un puchero. En represalia, se frotó contra Shirou para recordarle sus posiciones. «Nos esperan, mi rey». «Su rey está ocupado con asuntos importantes», respondió Artoria. «Además, no es tu cocina. Te prometo que satisfaré todos tus deseos, saber, pero creo que hay cosas importantes de las que hablar esta mañana». Artoria refunfuñó. «Como desees, mi vaina, pero debes saber que tienes mucho que compensar». Finalmente, Artoria cedió y se bajó del regazo de Shirou con un suspiro dramático, aunque le dejó un beso prolongado y posesivo en los labios antes de levantarse de la cama. «Solo puedo esperar un tiempo», ronroneó mientras recogía la ropa que se había quitado cerca de la cama, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su pudor.
Incluso se vistió lentamente delante de él. Esta Artoria mayor y más madura se sentía mucho más cómoda expresando sus emociones. Un marcado contraste con el rey reservado y acorazado que había conocido al principio. Shirou supuso que Artoria tenía razón sobre sus instintos dracónicos que afloraban de vez en cuando. Shirou también se levantó, aunque sus extremidades protestaban levemente por el inesperado esfuerzo de las batallas de ayer y el abrazo matutino de hoy. Sin embargo, no fue tan malo como esperaba. Con Saber a su lado de nuevo, su copia de Avalon comenzó a curarlo a un ritmo mucho más rápido. Se vistió rápidamente, sin apartar la vista de Artoria, que ahora vestía una sencilla blusa blanca y pantalones azules, mientras ella se pasaba la mano por su despeinado cabello rubio, luciendo ya majestuosa a pesar de la vestimenta informal. «Sabes, podrías haber vuelto a ser tú mismo antes de que apareciera Garrett», comentó Shirou sonriendo. Artoria hizo una pausa, con la mano a medio arreglar una trenza. «Esta es mi apariencia humana habitual, y también la que usé cuando los conocí», señaló su cuerpo. «Además, no dejaré lugar a dudas, ya que mi cuerpo de Saber aparenta unos 16 años». «Ah, cierto, a veces se me olvida», respondió Shirou, frotándose la nuca. «Además, no tengo razón para ocultar mi sexo, ya que ya no reino como rey y mi leyenda reside ahora en un universo completamente diferente». Artoria se encogió de hombros y se giró para mirar a Shirou, ahora vestida correctamente pero sin ocultar su figura. «Soy Artoria, hija del dragón galés, en este universo. Todos los que deberían saber sobre mis verdaderos orígenes ya lo saben, y los que no, no tienen necesidad de saberlo. Siempre serás mi rey», comentó Shirou. Artoria sonrió. «Sea como sea, me he acostumbrado a esta forma con el paso de los años». Poco después, ambos salieron de su habitación y Shirou condujo a Artoria a la cocina y al comedor del enclave. Garrett y Ryder ya estaban sentados a una larga mesa de madera, mientras los demás habitantes del enclave estaban absortos en sus propias conversaciones. El ambiente era tenso, a pesar de la rutina matutina. Los ojos de Ryder estaban ojeras, clara señal de una noche en vela, mientras Garrett bebía una taza de algo oscuro con expresión tensa. Dewood parecía visiblemente exhausto, y se pasó la mano por el rostro cansado mientras hablaba. En el momento en que Shirou y Artoria entraron, las conversaciones cesaron. Todas las miradas se posaron en la pareja. «Buenos días, Shirou, Lady Artoria», saludó Dewood, forzando una sonrisa cortés. «Confío en que hayan dormido bien». «Perfectamente, gracias», respondió Artoria con suavidad, con un tono complacido que tranquilizó un poco a Dewood. Condujo a Shirou hasta la cabecera de la mesa, que habían dejado libre a propósito. Algunos comensales trajeron comida y la colocaron frente a Artoria. Carne y otros platos con mucho sabor, a juzgar por el aroma de Shirou. «Espero que la selección sea de su agrado, Lady Artoria», dijo Dewood, señalando la comida dispuesta frente a ella. «Gracias, agradezco su hospitalidad», respondió Artoria, rechazando la oferta con cortés firmeza. Luego dirigió su atención a Shirou. «Pero al mismo tiempo, no es necesario que se esfuerce por complacerme. Le aseguro que su enclave está a salvo de mí y le doy mi palabra de que estará protegido mientras me aloje aquí». «Le agradezco enormemente su ayuda, Lady Artoria», dijo Dewood, haciendo una leve reverencia. «Me gustaría hablar sobre los sucesos de anoche. Garrett, Ryder, tuvieron la amabilidad de contarme lo ocurrido. Quería saber si tenían algo que añadir». «Ah, creo que deseas abordar mi reclamo sobre este pueblo», respondió Artoria, conocedora del lenguaje ambiguo. «No pretendo reclamar su pueblo. Simplemente intenté que se rindieran». «¿Qué pasó anoche?», preguntó Shirou. «Según pude observar, un grupo de criaturas del mundo iluminado por la luna intentaba atraer gente, probablemente para secuestrarlas antes de marcharse. Más aún cuando nos informaron de que uno de los mejores agentes del cielo los estaba buscando», le respondió Artoria. «Pero nos encargamos de ellos, así que no tienes de qué preocuparte». «Eso sí que me recuerda algo», añadió Dewood. «¿Qué hiciste para que la magia de la zona desapareciera así?». Ryder parece saberlo, pero no quiso decírmelo. Shirou asintió. Esperaba que su reality marble no hubiera afectado tanto al mundo.
Es una habilidad personal, no la uso a menudo, pero estaba luchando contra una hada poderosa y no tenía otra forma de vencerlo. Dewood frunció el ceño y miró hacia un lado. Entiendo que la magia puede ser algo muy personal. No sé si eres consciente de los efectos de esta habilidad, pero, sea lo que sea que hayas hecho, agotaste por completo la energía mágica de la zona afectada. Ahora está debilitada, desplazada, desaparecida. Eso no es algo que se pueda hacer en unos instantes, y a menudo los seres poderosos tienden a oponerse a esas cosas. Miró a Artoria por un momento, quien comía tranquilamente fingiendo no escuchar. ¿Es probable que se ofendan por algo así?, preguntó Shirou. Depende de los seres y de lo que haya hecho tu habilidad mágica. Dewood hizo una pausa de nuevo. Era su forma de decir que si Shirou quería saber si los que tenían el poder se enojarían con él, tendría que contarle más sobre su mármol de la realidad. Shirou miró a todos los demás en la habitación, quienes a su vez le devolvieron la mirada. Shirou volvió a mirar a Dewood. Como dijiste, es algo muy personal y no algo que suela usar o compartir abiertamente. Entonces solo puedo advertirte que las comunidades mágicas locales probablemente investigarán la zona, respondió Dewood, manteniendo una expresión cautelosa. Agradezco que hayas salvado mi enclave de las hadas, pero debo insistir en que tengas más cuidado con el uso de tus habilidades. Aquí estás entre amigos, pero el mundo exterior no perdona a quienes abusan del poder. Lo entiendo, respondió Shirou, aceptando la reprimenda. Prometo que tendré más en cuenta los inconvenientes en el futuro. Tendrá que servir, dijo Dewood asintiendo secamente mientras tomaba un sorbo de su bebida. Ahora, volvamos al asunto de este club. Si bien me alegra que se haya resuelto y que Aven esté solucionando el problema, ¿quién era ese agente de Aven? Garrett y Ryder fueron bastante vagos al respecto. Xio estaba allí. Dewood palideció. Oh. Shirou miró alternativamente a Artoria y a Dewood, pero ahí pareció terminar la conversación. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Garrett. Dewood miró a Artoria por un instante. Debemos estar preparados para la llegada de otros seres poderosos que vengan a comprobar la distorsión causada por la habilidad de Archer. Con la ayuda de Lady Artoria, estoy seguro de que podremos lidiar con gran parte de las consecuencias. Sin embargo, hasta entonces, tendremos que esperar. Lamentablemente, creo que no tendremos mucho tiempo, anunció Artoria. Presiento la llegada de Hermes a la zona. Hijo de, comentó Dewood, frotándose la cara con la mano. No te preocupes, druida Dewood, añadió Artoria. Yo me encargaré del dios griego. Ya he llegado a un acuerdo con su panteón. En cuanto me dé a conocer, se acabará el asunto. Todos miraron fijamente a la sirvienta renacida por un instante. Ella sonrió y se levantó de su silla. Quédense aquí y yo me encargaré. Todos observaron cómo el dragón renacido se marchaba, seguido poco después por una luz, y luego el suelo tembló cuando algo enorme despegó del suelo. ¿Alguien más se siente un poco pequeño ahora mismo?, comentó Garrett, rompiendo el silencio. No me atrevo a hacer comentarios por temor a que algún otro personaje importante decida visitar mi arboleda, añadió Dewood. Un silencio se apoderó de la sala mientras los demás seguían el ejemplo de Dewood. Esto continuó hasta que Artoria regresó unos 10 minutos después. Volvió a sentarse junto a Shirou y reanudó su comida como si nada hubiera pasado. Entonces, Garrett se atrevió a preguntarle al dragón. Hermes se marchó poco después de que le recordara mi trato con su panteón. Todo irá bien por ahora, y pienso aprovechar la paz, declaró Artoria, provocando miradas de confusión en todos antes de continuar. Archer y yo estaremos en la ciudad durante el día. Cuando regresemos, les agradecería que permitieran a Archer usar la cocina. No me importa en absoluto, Lady Artoria, respondió Dewood rápidamente, con una expresión de alivio en el rostro. Archer es más que bienvenido a la cocina. Artoria sonrió, una sonrisa genuina y cálida que disipó momentáneamente la tensión en la habitación. Entonces nos vemos esta noche. Shirou no pudo evitar sentirse un poco divertido por la facilidad con la que ella gobernaba. No había cambiado en absoluto. Parecía que los años como dragón no habían mermado en lo más mínimo sus dotes de realeza. Se puso de pie y le ofreció la mano a Artoria, quien la aceptó con gracia.
juntos, salieron del comedor y se dirigieron hacia el pequeño sendero que conducía fuera del recinto. El día en el pueblo transcurrió en una atmósfera de felicidad doméstica que Chirou no se había dado cuenta de cuánto echaba de menos. Artoria, que caminaba a su lado, recibía ocasionalmente miradas curiosas o de admiración de los lugareños, pero su sola presencia disuadía a cualquiera de acercarse. Sin embargo, al mismo tiempo, Artoria dejaba claro quién era con su brazo entrelazado con el de Chirou. Por su parte, Shiro estaba concentrado en la mujer que tenía al lado, en lugar de en lo que pudieran pensar los demás. La primera parada fue una pequeña tienda de comestibles. Shirou se encontró empujando un carrito mientras Artoria caminaba a su lado, su mirada recorriendo con desinterés los productos agrícolas y enlatados, preguntándose qué podría crear su vaina. A menudo olvido la gran variedad que hay disponible, comentó, mientras tomaba una manzana roja brillante y la examinaba. Esas opciones solo estaban al alcance durante las grandes celebraciones, y la mayoría estaban reservadas a la nobleza que asistía. Una de las muchas maravillas de la agricultura moderna, respondió Chirou, tomando la manzana y arrojándola suavemente al carro. Esta noche prepararemos la cena para todos, ¿recuerdas? Necesitamos suficiente para todo el enclave. La expresión de Artoria se suavizó al verlo seleccionar los ingredientes con destreza, creando un menú mental mientras hacía la compra. Supongo que debería permitirles participar también. Sería de mala educación negárselo. Por mucho que desee guardármelo para mí, tengo muchas ganas de volver a probar tu comida. Recuerdo que te gustaban mucho los platos tradicionales japoneses. Admito que me acostumbré a ellos durante la Guerra del Santo Grial. Todavía lo soy, rió Chirou. Pero también he aprendido algunas recetas nuevas y a apreciar otras cocinas. Vamos a preparar una olla grande de un guiso sustancioso, algo que Dewood y los demás apreciarán. Y compré ingredientes para algunos postres tradicionales ingleses solo para ti, mi rey. Una radiante sonrisa iluminó el rostro de Artoria. Eres demasiado considerado, Chirou. Hizo una pausa y luego entrecerró ligeramente los ojos al percibir un destello de curiosidad en la mirada de un dependiente cercano. El dependiente apartó la vista de inmediato, encontrando de repente mucho más interesante la exhibición de cereales. Aunque me temo que tu generosidad se extiende a todos menos a mí. Esperaba una comida más pequeña e íntima después de tanto tiempo separados. También tendremos eso, prometió Chirou, inclinándose para susurrar con aire de complicidad. Cuando estemos de vuelta en nuestra habitación y todos los demás estén dormidos. La majestuosa compostura de Artoria flaqueó, y un leve rubor tiñó sus mejillas. Eso es aceptable. Después de hacer la compra, pasearon de la mano por la plaza del pueblo. Chirou repasó algunos de los lugares que frecuentaba en Nueva York. Su trabajo encubierto, lo que había estado haciendo entre bastidores, y su propia empresa emergente dedicada a la búsqueda de nuevas armaduras. Artoria lo escuchaba con gran interés mientras él continuaba. Se detuvieron en una pequeña joyería. Artoria se había sentido atraída por el escaparate gracias a una pieza en particular, ya que el sol del mediodía iluminaba las joyas expuestas de la manera perfecta. ¿Sucede algo, Artoria?, preguntó Chirou al notar que Artoria se había detenido. Señaló un collar intrincado chapado en oro. Es bastante opaco, pero me resulta difícil resistirme a su brillo. Mi naturaleza dracónica a veces es realmente una molestia. Bueno, la verdad es que la luz le da muy bien, bromeó Chirou, acercándose a ella a la ventana. ¿Te gustaría entrar? Artoria sonrió. Aunque me encantaría aumentar mi tesoro y fingir que desconozco tu plan, Chirou rió entre dientes y se frotó la nuca. Parecía que lo habían descubierto. Aún tenemos que sentar las bases de nuestra coartada. Entonces, con mucho gusto te permitiré que me pongas un anillo en el dedo. Artoria lo alejó de la joyería y continuaron su paseo hacia el parque. Entonces, sobre esta historia de tapadera, comenzó Chirou, retomando el tema de sus planes. ¿Qué necesita exactamente un dragón real para una historia de tapadera? Artoria se movió, acercándolo a su brazo y apoyando ligeramente la cabeza en su hombro. Algo creíble, pero lo suficientemente grandioso como para disuadir la curiosidad indeseada de los entrometidos. La verdad es que solo tiene que convencer a mis padres.
Su opinión negativa será la que cause más problemas. Las demás no importan mucho. ¿La verdad? ¿Algo así?, preguntó Shirou, arqueando una ceja. ¿Esa que has estado buscando durante 1300 años? No, rió suavemente. La verdad es que encontré mi tesoro. Soy un dragón. La posesividad y la tendencia a acumular son rasgos propios de mí. Lo único que necesito dejar claro es que fuiste, y siempre has sido, mío. Se detuvo en un pequeño banco del parque y se sentó, atrayendo a Shirou para que se sentara a su lado. Se inclinó hacia él. Ya hemos empezado a sentar las bases. En The Wood ahora me conocen como la hija de Drake, y mi repentina llegada y posterior partida contigo te señalan claramente como el objeto de mi interés. Mi intervención con Hermes añadirá cierta definición política una vez que se corra la voz. ¿Y cuál es el siguiente paso?, preguntó Shirou, inclinándose hacia ella. Necesitamos que nos vean comportándonos como una pareja que se ha reencontrado recientemente tras una larga separación. Una muestra pública de afecto, tal vez un beso rápido y posesivo, sugirió, mirando a su alrededor en la plaza del parque, aparentemente vacía. Nada demasiado vulgar, pero lo suficiente para dejar clara la naturaleza de nuestra relación ante cualquier posible intruso. Shirou no esperó más instrucciones. Se giró, le acarició el rostro con las manos y la besó apasionadamente. Fue un beso cargado de la emoción contenida de toda una vida de búsqueda. Profundo, intenso y completamente posesivo. Sintió su respuesta inmediata, la suave entrega de sus labios. Cuando finalmente se separaron, los ojos verdes de Artoria brillaban y su rostro estaba sonrojado, no solo por el beso, sino por la pura satisfacción de aquella declaración pública. «Excelente ejecución, mi consorte», murmuró ella, mientras su pulgar acariciaba su labio inferior. «Eso dará que hablar a los chismosos». Artoria rió suavemente. «Ahora, necesitamos una historia de fondo para los humanos, y el resto se encargará de difundirla por su cuenta». «Claro. The Wood probablemente ya sospecha algo», le recordó Shirou. «Me pregunto cómo reaccionará Brian cuando regrese. ¿Tienes algún plan para tu bando?». Artoria asintió. «He estado utilizando a los agentes de mi padre para buscar mi tesoro. Eso es algo que se sabe bien dentro de mi círculo, pero creen que se trata de un objeto y no necesariamente de una persona», explicó Artoria. «Recientemente, esos mismos agentes han encontrado a alguien que coincide con la descripción del hombre que yo creía que lo poseía. Mi repentino afecto por ese hombre podría levantar algunas cejas, pero tal vez tenga una explicación bastante cercana a la verdad». «¿Cómo es eso?», preguntó Shirou. «No les he contado mucho sobre esta vaina, salvo quien creía que la poseía. Podría mencionar algunas habilidades que tenía mi vaina. Una de ellas era que podía ocultarse dentro del alma de los seres vivos, por eso ha sido tan difícil encontrarla». Shirou recordó la guerra del Santo Grial y cómo Avalon fue colocada en su alma para curarlo después del incendio. ¿Y cómo lo tendría alguien de mi edad? «Si hubieras empezado a buscar hace 1300 años, yo sería mucho mayor de lo que soy. La vaina, al ser un artefacto mágico, tiene la capacidad de regenerarse», explicó Artoria, improvisando una excusa como si fuera cierta. «Cuando el portador muere, la vaina se une a una nueva alma, siendo, en efecto, reforjada en una nueva vida humana. El hombre que localice tú, Shirou, eres simplemente el último recipiente. Mi repentino afecto es una respuesta natural a haber recuperado por fin mi tesoro perdido». Shirou asintió lentamente, asimilando la historia inventada. «¿Y el lado humano? ¿Por qué iba a empezar a salir de repente con una mujer que acabo de conocer?». «Esa es la parte más fácil, mi consorte», ronroneó Artoria, recorriendo con los dedos la línea de su mandíbula. «Tú, el recipiente actual, te sentiste inconscientemente atraído por la presencia del dueño de la vaina. Un romance predestinado, una historia tan antigua como el tiempo. De hecho, a unos pocos elegidos se les contará una verdad ligeramente modificada. Que la influencia de la vaina te atrajo hacia mí, y que esta conexión, que abarca varias vidas, es la razón de nuestro repentino e intenso afecto. Así, también podríamos explicar nuestra reencarnación, si surgiera el tema. También está el asunto de mi herencia divina», explicó Shirou. «Eso también podría ser un problema, sea quien sea mi madre.
No creo que sea un gran problema si han decidido mantenerte tan oculta, razonó Artoria. Si bien la mayoría de los semidioses son producto de un capricho prolongado o de una lujuria momentánea, por lo general se reúnen en un área para ser utilizados en los planes de su panteón de origen o algo similar. El hecho de que te enviaran lejos y te dieran objetos mágicos para ocultarte indica aún más que tenerte le causó problemas. En pocas palabras, está intentando desvincularse de ti o tiene un plan futuro para ti, uno que ahora importa poco. ¿Crees que mi madre hará algo si se opone a lo nuestro? No puedo decirlo, desconocemos quién es tu progenitor divino, cedió Artoria. Por ahora, solo podemos especular basándonos en cómo suelen actuar los dioses. Supongo que tendremos que esperar a ver cómo reaccionan los demás, comentó Shirou. Y aprovecharemos cada segundo, respondió Artoria, acurrucando su cabeza en el hombro de Shirou. Los hombres japoneses de traje montaban guardia alrededor de un edificio de conferencias en Los Ángeles. Todos llevaban trajes similares, gafas de sol y auriculares. El estacionamiento estaba vacío, pero la escena en general transmitía una inquietante quietud. El edificio en sí, una estructura elegante y moderna de reciente construcción y completamente alquilada para la ocasión. Estos hombres no eran simples guardaespaldas ni miembros de la Yakuza con traje. Eran el equipo de protección de élite de miembros de alto rango de las familias mágicas de Japón. Parecían estoicos, concentrados y humanos, pero bajo la superficie de sus trajes, inscripciones y emblemas mágicos brillaban tenuemente, suprimiendo sus propias auras mágicas y potenciando su capacidad para detectar intrusiones. Uno de ellos, un hombre cuyas manos permanecían pegadas a la parte delantera de su chaqueta, se ajustó discretamente el auricular. La voz que escuchó era tranquila, filtrada a través de capas de comunicación mágica. Una voz le informó de la llegada de la gente del cielo. El hombre asintió a algunos de los otros. Sin embargo, de repente, todos se encontraron frente a alguien que sostenía un cadáver por la nuca. Kain-sama. Uno de los guardias principales susurró en señal de reconocimiento. Es Xio. Xio corrigió, poniendo los ojos en blanco al oír que volvían a usar su apodo. Disculpe, Xio-sama. La delegación está esperando. Desean confirmar la identidad del fallecido antes de proceder con la extradición y, bueno, con los trámites, respondió el jefe de guardia, manteniendo un tono profesional a pesar de las circunstancias inusuales. Mantuvo las manos a la vista, en señal de respeto hacia la gente del poder y la reputación del cielo. Xio dejó caer el cuerpo de Taishi Kenchi sin miramientos a los pies del guardia. Cayó con un ruido sordo. Los guardias verificaron el cuerpo, y Xio dio una calada lenta a su cigarro recién encendido. Recorrió con la mirada el perímetro del edificio de conferencias, entrecerrando los ojos como si escudriñara el aire mismo. Xio dio una última calada a su cigarro antes de dejarlo caer y aplastarlo bajo su bota desgastada. Confío en que es el tipo correcto. En efecto. Por favor, Xio-sama, la delegación le espera. Yo le acompañaré. El guardia condujo a Xio al interior del edificio. El interior era minimalista, todo cristal y piedra pulida, pero reinaba un silencio absoluto. Pasaron por un detector de metales, una formalidad ante la que Xio simplemente sonrió, antes de llegar a una gran entrada de doble puerta en el segundo piso. El guardia dio un leve golpe y las puertas se abrieron silenciosamente, revelando una enorme e impecable sala de conferencias bañada en luz natural. En el centro de una larga mesa de caoba, frente a la puerta, se sentaba un hombre de mediana edad con un kimono oscuro tradicional. Tenía un rostro severo pero refinado, ojos penetrantes y fríos bajo una melena negra meticulosamente peinada. Kiyoshi Izawa, el actual jefe de la casa y padre de Taishi. Estaba flanqueado por 3 ancianos, todos igualmente estoicos y que irradiaban un inmenso poder mágico contenido. Kiyoshi se levantó cuando Xio entró, pero los ancianos permanecieron sentados. Al entrar Xio, Kiyoshi rodeó la mesa y se acercó a él. Xio-sama, saludó Kiyoshi, hablando en un inglés impecable. Le agradecemos el servicio. Aunque hubiéramos preferido que estuviera vivo. Xio se encogió de hombros con desdén. Conozco a un nigromante bastante bueno si de verdad lo necesitas. Los ojos de Kiyoshi se entrecerraron ligeramente, con un sutil gesto de disgusto ante el despido.
Eso será innecesario. ¿Cómo murió? Patéticamente. La habitación estalló cuando una fuerza monstruosa lanzó la mesa y todos los demás objetos sueltos hacia la entrada, destruyéndolos y dañando la pared y la puerta. Cuando el polvo se disipó, el puño de Kiyoshi estaba frente a Axio. Sin embargo, el agente del cielo no sufrió ningún daño, e incluso lucía una sonrisa lobuna y dentuda. El brazo de Kiyoshi quedó flácido, ya que el impacto le había fracturado los huesos del antebrazo. Aún así, Kiyoshi no hizo ningún gesto para reconocer el estado de su brazo. Xio soltó una risita. Kiyoshi, harías bien en recordar quién eres cuando te encuentres ante un poder mucho mayor que tú. Uno de los ancianos amonestó al jefe de la casa. Taishi dejó de ser tu hijo cuando eligió su camino. Sí, abuelo. Kiyoshi suspiró mientras se giraba y volvía a su asiento. La sonrisa de Xio se transformó en una mueca burlona mientras caminaba sobre los escombros de los muebles y agarraba una silla medio intacta. Al regresar, dejó la silla en el suelo, se sentó y cruzó una pierna sobre la otra. Ahora bien, creo que sí había una recompensa.